¿Qué tal? Bueno, oye, hoy vamos a hacer un plato sencillo y muy bueno, que son buñuelos de bacalao, ¿vale? Ya veréis que son muy sencillos y los haremos... Bueno, ahora os explicaré cómo lo voy haciendo, ¿vale? Venga, va, empezamos. Para almorzar, ¿eh? No lo perdáis. Para almorzar, que me he levantado a las 8 de la mañana. Vale, pondremos aquí un poquito de bacalao y patata, ¿vale? Damos un par de pataticas, ¿vale? Vale, pelamos las patatas. Ya veréis que los buñuelos de hoy quedan súper esponjosos y muy buenos, ¿eh? Buenísimo. ¿Y este bacalao cómo se puede hacer? O sea, para hacer los buñuelos... ¿Los buñuelos? ¿Cualquier bacalao va bien? Cualquier bacalao va bien. Que esté en su punto de sal. Da igual que sea congelado, que sea fresco, el que sea, ¿vale? En este caso es congelado y los dos lo hemos descongelado. El pelador va mucho mejor, ¿eh? Pelando patatas. Aparte que este cuchillo no corta la mierda. Ahora simplemente cogemos la patata y la cortaremos finita. Bueno, sí, finita, porque el bacalao se hace enseguida, ¿vale? Y no necesita mucho... ¿Vale? Ahí. Perfecto. ¿Vale? Y ahora simplemente tenemos un poco los lomos y lo ponemos todo a hervir. La patata, el bacalao. Sin piel, ¿no? Sin piel. Si lo hacéis con piel luego se puede sacar también, ¿eh? Ningún problema. La piel lo que da también es un poco de gelatina. Bueno, simplemente lo hemos puesto a hervir un poquito, ¿vale? Que se haga un poco la patata se corta fina para, como el bacalao se hace enseguida, la patata también se va a hacer enseguida porque es muy finita, ¿vale? Vale. Y mientras, dejamos esto que hierva. Aquí el perejil picado. Vale, ya tenemos el ajito muy picadito, ¿vale? El ajo es importante que esté bastante picado, porque si no se notan trozos muy grandes y tampoco no es muy agradable. Vale, sí, ya, grabando. Grabando, vale. Vamos a separar las yemas de las claras de las yemas, ¿vale? Aquí pondremos las claras y aquí las yemas, ¿vale? Y las montaremos a punto de nieve. ¿Veis? Así, con el huevito y la yema aquí, ¿vale? En este caso pondremos 6 huevos, porque como sabéis yo cocino para bastante gente. Pero vosotros con 3 huevitos, o sea, es normal, con 3 huevitos tenéis más que suficiente. Veo que intentas cortar la parte de arriba del huevo. Sí. Intentar que aquí no caiga nunca yema de huevo, porque si no, no la vais a montar nunca. A punto de nieve. Sí, en teoría se tiene que hacer por la mitad, ¿eh? Pero bueno, mira, ¿ves? Ahora esto salía bien. Es muy fácil. Y si no, lo haces con las manos, ¿eh? Muy simple. ¿Y cómo lo haces con las manos? ¿Puedes hacer uno con las manos? Pero no tanto. Mira, es así. Así es más fácil. Sí, es más fácil y seguro que no se rompe. Pues sí, es verdad. Claro, pero tienen que saber partir el huevo con una mano. Sí, es muy fácil, ¿eh? Es cuestión de práctica, ¿eh? Tengo los huevos. ¿Ves? Vale. Vale, esto lleva 5 minutos hirviendo ya. ¿Cuántos? 5 minuticos. Cogemos la patata, ¿ves? Ya ves que está tiernita, ya se deshace, ya lo tenemos listo, ¿ves? Por eso es importante cortar la patata finita, ¿vale? Vale, paramos el fuego. Y ahora lo escurriremos. La patata del bacalao, ¿vale? La patata le da consistencia.
a estos buñuelos que vamos a hacer. Vale, vamos aquí. ¿Ya? ¿Hola? Sí, vale. Tenemos las yemas separadas y las claras, ¿vale? Las claras hay que montarlas a punta de nieve. Hay que darle así hasta que se quedan blancas. Con una máquina eléctrica es mucho mejor y mucho más rápido. Pero como yo no tengo esto... No, su hermana no tiene esto porque no le gusta cocinar. Pues hay que hacerlo así nomás. Con paciencia y con brazo, ¿eh? Hay que dar así para que vaya entrando al aire y se vaya montando. Así no sirve, no, hay que ir haciendo así. Montando las claras así, lo que ganamos es esponjosidad, ¿vale? Se puede poner el huevo entero sin montar, pero no es lo mismo. La diferencia es notable. Ya casi está, podéis ver que casi está, ¿eh? Eso no, todavía no está. ¿Cuándo se sabe cuándo está a punto de nieve? Ahora lo descubriremos. Todavía no está, todavía no está. ¿Cómo sabemos si está o no está? La prueba es simple. ¡Hola, tío! ¡Qué Si guapo! das la vuelta al plato y no se cae, significa que ya está. ¡Ah! ¡Hostia! Ahora si lo cascas. Tenemos todo aquí, batimos un poquito los huevos, que se mezcle todo, echamos la patata y el bacalao. Mezclamos bien. Echamos una cucharadita o dos. Eso, el ajo ya es a gusto. Si os gusta más ajo, ponéis más. Si os gusta menos, ponéis menos. Y perejil le podéis echar bastante, ¿eh? El perejil le dará colorcito. ¿Ves? Está como todo desmenuzado. No pasa ni picarlo. Añado varillas. Vale. Y ahora simplemente añadimos... ¡Qué bueno! Las claras a punto de nieve. Sí, pues al revés. Vale. Mezclamos movimientos envolventes. ¿Con qué? Movimientos envolventes. De arriba para abajo. De abajo para arriba. Ahí. ¿Veis? Que se integre todo. Ahora es el momento de probar de sal. Vale, pues el bacalao está a punto de sal. Puede ser que no le falte, pero también puede ser que sí que le falte. Le falta. Le falta, no lo veas. Es importante más sal. Echamos un poquito de sal. Esto ya sal a gusto, como siempre. O sea, depende del bacalao que le eches, vas a tener que echar sal o no. O no, correcto. Es importante probarlo todo. Tienes que probar todo siempre. Ahora mejora bastante, ¿ves? ¡Que te vas a comer todos los buñuelos! Perfecto. Harina normal, Blanca. blanca. Cuchara grande. Cucharón. Puntillita. Vale. Ahora tenemos que echando harina e ir removiendo y que la pasta coja consistencia. Depende de la cantidad de pasta, hay que echar más o menos, ¿no? Sí, ya os enseñaré cómo va a quedar la pasta, porque si no, si lo echamos ahora, en vez de un puñuelo saldrán como crispetes de bacallà, ¿sabes? Los crispetes eran planos y los puñuelos son hinchados. Ah, vale. ¿Vale? Vamos echando un poquito y lo vamos mezclando. Un poquito más, pero no mucho más, ¿eh? Esta la textura tiene que quedar. ¿Vale? Incluso echamos
puede admitir un poquito más de harina. ¿Ves? Queda así pegajosa. Vale. Pues ya tenemos la pasta hecha. Vale, aseguramos que el aceite está bien caliente, ¿vale? No falta que humee, pero que esté bien calentito. Ponemos la mano aquí y sabemos que está calentito y vamos a echarlo. Para hacer los buñuelos. ¡Facilísimo! Simplemente coges 2 cucharas, coges un poquito y lo dejáis caer sobre el aceite. Depende de más grandes, más pequeños, eso ya a gusto de cada uno. Separados, que no se peguen, ¿no? Sí, separaditos que no se peguen. Lo que conseguimos montando las claras, a punta de nieve, hace que los buñuelos salgan redonditos, esponjosos, hinchaditos también. Bueno, seguimos. ¿Lo queréis más grandes? Hace la cucharada más grande. Sería a gusto del consumidor. Le buñolé, ¿eh? Le buñolé de bacalé. Yo, con vuestro permiso, voy a probar el primero. Ya estamos, ya estamos. No. El bacalao, la patata, el huevo.